¿Sabías que la cerveza más vendida del mundo no es Heineken, ni Budweiser, ni Corona, sino una marca de la que probablemente nunca hayas oído hablar? ¿Cómo es posible que una cerveza que arrasa en ventas a nivel mundial siga siendo casi invisible fuera de su país de origen? Y la gran pregunta, ¿qué hay detrás del fenómeno que ha convertido a esta cerveza en la número 1 del planeta? Hoy, en Cheersy, vamos a descifrar el misterio de la cerveza que reina en el mundo sin que el mundo lo sepa. ¿Cómo nace un imperio de la cerveza en un país sin tradición global en esta industria? La historia de Snow Beer comienza en un lugar inesperado, Shenyang, una ciudad del noreste de China donde los inviernos son largos y la nieve cubre las calles como un manto silencioso. Era finales de los años 80 y principios de los 90, una época en la que China cambiaba a una velocidad vertiginosa. Millones de personas dejaban atrás los campos para mudarse a ciudades que crecían como nunca antes. Las fábricas abrían sus puertas, los mercados se llenaban de productos nuevos y la cerveza empezaba a convertirse en una bebida cotidiana. Pero no había un líder claro. El país estaba fragmentado en decenas de pequeñas cervecerías locales, cada una reinando en su región sin una marca que unificara al consumidor chino. Mientras tanto, en el resto del mundo, nombres como Heineken, Budweiser o Corona brillaban en anuncios de televisión, estadios y playas soleadas. En China, en cambio, había espacio para un nuevo gigante. Fue entonces cuando China Resources Enterprise, una empresa estatal vinculada al comercio, decidió dar un paso audaz. Junto a SABMiller, uno de los grandes titanes cerveceros del mundo, lanzaron un proyecto que parecía modesto en sus inicios, pero escondía una ambición enorme: crear una cerveza para el pueblo chino, una marca que no solo compitiera en precio, sino que también conectara con la identidad cultural. Eligieron un nombre cargado de simbolismo: Snow. En China, la nieve representa pureza, frescura y ese toque mágico de lo que no se ve todos los días. La idea era clara: una cerveza ligera, cristalina y refrescante, diferente de las más densas y pesadas que venían del extranjero. Una cerveza que pudiera acompañar la vida diaria sin imponerse, que estuviera presente en una cena familiar, en una tarde de karaoke o en un banquete de bodas. La primera fábrica se levantó en Shenyang, la ciudad donde la nieve caía cada invierno sin falta. Allí nació la primera botella de Snow Beer, destinada no a ser un lujo, sino una compañera de momentos cotidianos. Y ese fue el inicio de una historia silenciosa pero imparable. ¿Qué estrategia permitió a Snow Beer superar a Budweiser y convertirse en la número 1 mundial sin que nadie fuera de China se enterara? En lugar de mirar hacia Europa o Estados Unidos, Snow decidió conquistar primero su propia tierra. A finales de los 90 y principios de los 2000, la estrategia fue simple pero brillante: comprar pequeñas cervecerías locales a lo largo del país, integrarlas en la red de Snow, mantener a sus trabajadores y conservar la infraestructura. No querían imponer un cambio brusco, sino hacer que la marca creciera como una extensión natural de cada región. La fórmula funcionó. Cada adquisición era como plantar una semilla que pronto echaba raíces. Snow empezó a estar en todas partes, en los estantes de supermercados, en las mesas de restaurantes modestos, en los kioscos de barrio. Los números se dispararon. En apenas una década, Snow pasó de ser una marca casi desconocida a producir cientos de millones de hectolitros. En 2008, ya había superado a Bud Light y Budweiser como la cerveza más vendida del planeta. Y lo más curioso, lo hizo sin campañas internacionales millonarias, sin glamour ni estrellas de cine. Snow no patrocinaba mundiales ni conciertos de rock. Su poder estaba en la capilaridad, en cada mesa de restaurante, en cada reunión familiar, en cada brindis anónimo. Para 2016, Snow Beer representaba casi 1 de cada 4 cervezas consumidas en China. En un país de más de 1.300 millones de habitantes,
Era casi imposible no encontrarse con una botella verde con etiqueta blanca. Y sin embargo, fuera de Asia, casi nadie había oído hablar de ella. Era como vivir en dos mundos paralelos. Occidente celebrando a sus marcas icónicas y en Oriente, un gigante silencioso construyendo su imperio botella tras botella. ¿Qué hace a Snow Beer tan distinta de otras cervezas y por qué los chinos la adoran aunque muchos extranjeros la consideren demasiado ligera? Snow no solo se mide en cifras, también guarda secretos y curiosidades que explican su éxito. Su sabor, por ejemplo, extremadamente ligero, con apenas 4% de alcohol y un cuerpo tan suave que para muchos extranjeros resulta aguado. Pero en China esa ligereza es virtud. Permite beberla en grandes cantidades, acompañando comidas picantes o largas veladas, sin que resulte pesada. Su precio también es clave. Siempre fue barata. Mientras Budweiser o Corona se posicionaban como cervezas premium, Snow eligió ser accesible. No quería exclusividad, sino masividad. Y cuanto más asequible y disponible, más presente se hacía en la vida diaria. Lo sorprendente es que, pese a ser la cerveza más vendida del mundo, casi no se exporta. En Madrid, Nueva York o Buenos Aires, es muy probable que nunca encuentres una botella de Snow Beer. Y eso desconcierta. ¿Cómo puede la cerveza número 1 del planeta ser prácticamente invisible fuera de su país? En China, en cambio, es inseparable de la cultura popular. Snow está en las cenas familiares, en las celebraciones del Año Nuevo, en los maratones de karaoke y en los banquetes de boda. No es la cerveza de estrellas internacionales, sino del pueblo, esa que acompaña momentos cotidianos y que en silencio se convierte en tradición. ¿Qué nos enseña Snow Beer sobre el verdadero éxito en un mundo dominado por el marketing? Hoy, Snow Beer no solo sigue siendo líder en ventas, sino que también se ha convertido en un símbolo de cómo se puede triunfar sin seguir las reglas clásicas del marketing global. Mientras gigantes como Heineken, Budweiser o Corona compiten en campañas internacionales, Snow se mantiene discreta fuera de China y reina dentro de ella. Su legado no está en haber creado una cerveza con prestigio gourmet, sino en demostrar que lo cotidiano también puede ser masivo. Que una cerveza barata, ligera y accesible puede convertirse en la favorita de millones, incluso si gran parte del mundo ni siquiera conoce su nombre. Y tal vez esa sea su mayor lección. El éxito no siempre se mide en quién brilla más en todas partes, sino en quién logra ser parte inseparable de la vida diaria de un pueblo. Ahora sí podemos responder. ¿Cómo puede ser que la cerveza más vendida del planeta sea desconocida para tantos? Así, desde una ciudad nevada del noreste de China hasta los primeros lugares del ranking mundial, Snow Beer nos deja una historia inesperada. Una historia que habla de silencio, de constancia y de cercanía. Quizá nunca la veas en tu supermercado, quizá nunca la pruebes. Pero ahora sabes que, mientras levantas tu copa de cerveza favorita, millones de personas al otro lado del planeta hacen lo mismo con una Snow. Porque la cerveza no es solo una bebida, es identidad, cultura e historia compartida. Y Snow Beer nos recuerda que, a veces, el éxito más grande es el que no necesita anunciarse a voces. Este fue otro viaje con Cheersy, donde cada trago tiene una historia. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y coméntanos si has probado alguna vez las cervezas Snow. Acompáñanos para seguir descubriendo las bebidas más fascinantes del mundo.